como de servicios. Y mire, al principio de este espacio informativo le hablé de que tras el tema del agua contaminada en unas colonias de la alcaldía Benito Juárez, se encontró que había más edificios con pisos irregulares. Para hablar de este tema, le doy la bienvenida a Inti Muñoz, él es secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Buenas noches, secretario, ¿cómo está? ¿Qué tal, Braulio? Me da gusto saludarte a ti y al auditorio de Capital 21. Qué bueno que nos acompaña. Cuéntenos qué fue lo que encontraron en la Seduvi. Bueno, como lo has dicho, cuando se dio el problema del agua en la alcaldía de Benito Juárez, el agua que presentaba algunos olores, como parte de las investigaciones para buscar la fuente o el punto de donde venía el olor, se llevó a cabo por instrucciones del jefe de gobierno una revisión exhaustiva por parte de especialistas de la Secretaría de Desarrollo Urbano en alrededor de 110 predios, buscando si podía estar en alguno de ellos la fuente a través de la cual llegó esta sustancia al Pozo Alfonso 13, donde finalmente se encontró la sustancia que produjo el olor. Como se informó desde un primer momento, en esta búsqueda se tuvo el hallazgo de tres inmuebles con pisos de más, es decir, de tres obras en proceso, de 77 obras en proceso que se encontraron en la poligonal conformada por las 10 colonias donde se dio la afectación al agua. 77 obras que, por cierto, son muchísimas para una poligonal que no es tan grande, una actividad constructiva febril, permanente, que hemos encontrado en esta alcaldía. La autorización de edificios de departamentos para construir edificios de departamentos sin ton ni son, sin mirar por el equilibrio hídrico ambiental de nuestra ciudad, que se da permanentemente en la alcaldía, pues estaba ahí presente. Y de estos inmuebles encontramos que en tres había pisos de más. Es decir, encontramos el caso de inmuebles en la colonia Nonualco, uno de ellos, dos en la colonia Insurgentes Miscuac, que presentaban ostensiblemente pisos de más, hablando de obras en proceso o obras recientemente construidas. El resultado fue que uno en la colonia Nonualco y dos en la colonia Insurgentes Miscuac, en las calles Miguel Ángel número 73 y dos en la calle de Cádiz. Después de haber hecho un segundo peritaje, se tomó la determinación de presentar un conjunto de denuncias penales contra quien resulte responsable ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y hoy en conferencia de prensa con el jefe de gobierno dimos más detalles que han sido parte de los elementos que hemos aportado a la Fiscalía. Encontramos que en total en estos tres inmuebles se construyeron 5,000 metros cuadrados de manera irregular con autorización o con complicidad por parte de la alcaldía Benito Juárez. En estos 5,000 metros cuadrados de más hay en total 50 departamentos construidos sin que mediara un apego pleno a los certificados de zonificación de uso del suelo, que como hemos explicado varias veces, incluyendo aquí en Capital 21, pues no son autorizaciones de construcción, sino los documentos que consignan el uso posible del suelo que determinan los programas delegacionales de desarrollo urbano, que son aprobados por el Congreso. En estos inmuebles encontramos que, por ejemplo, uno de ellos teniendo la posibilidad, según el programa delegacional de desarrollo urbano, de albergar 4 pisos, pues se habían construido 6, Uh -huh. 2 pisos excedentes. En otro inmueble, lo mismo, teniendo una posibilidad de uso del suelo habitacional para 3 pisos, se construyeron 5 pisos, y en otro que tenía autorización o tenía, en términos del programa delegacional, la posibilidad de uso para 3 pisos, se construyeron 4. En total son 50 departamentos los que están en estos pisos de más, señalando que además los costos que detectamos en los que se venden esos departamentos, que van de los 65 metros cuadrados a poco más de 100 metros cuadrados, es de 4,5 a 11,5 millones de pesos. Es decir, se confirma con esto que la actividad irregular que ha sido parte de una saga de ilegalidad que ha dado pie a lo que conocemos como el caso del cártel inmobiliario, pues continúa desgraciadamente por un problema sostenido, repetido, un
modus operandi, donde pareciera que en la alcaldía de Benito Juárez, por parte de las autoridades, hay más interés en permitir ese tipo de construcciones que en atender otros problemas. Este tipo de afectaciones no solamente son afectaciones al territorio, son afectaciones al equilibrio hídrico, son afectaciones al tejido barrial, al equilibrio urbano, a la correcta dotación de servicios para todos los habitantes de la ciudad y particularmente de la alcaldía Benito Juárez. Y también hay que señalarlo, se agrega a todo esto a un problema que ya hemos informado, representa el uso indebido de 500,000 de litros de agua al mes. En total, con esto se conforma un caso donde ya no son 130 los edificios que conformaron el caso del cártel inmobiliario, sino que también ya tenemos entonces 3 más, lo cual da una cifra de 133 edificios donde se construyeron pisos indebidamente. En total, 269 pisos adicionales, solamente en el caso de la alcaldía Benito Juárez. Secretario, ahorita me mencionaba que ustedes con base en el certificado de zonificación de uso de suelo es como hacen estas verificaciones y cómo identifican que hay edificios irregulares con pisos excedentes. ¿Con base en qué es que se hacen estas verificaciones? En este caso, ahorita nos decía que fue derivado de tratar de buscar la fuente del agua contaminada. En otros casos, ¿cómo funciona para que Seduvi realice esas verificaciones? Hay que tomar en cuenta que la responsabilidad legal de verificar el correcto avance de las construcciones, que se respeten los permisos que las propias alcaldías emiten, es una responsabilidad de las propias alcaldías. Uh-huh. Por lo visto, esta tarea no la llevan a cabo, cosa que se confirmó en el caso de la construcción irregular, también autorizada por la alcaldía Benito Juárez, que afectó la línea 12 del metro, Uh-huh. donde la propia alcaldía no llevó a cabo las verificaciones en materia de protección civil, de riesgos, etcétera, que era necesario que llevaran a cabo, cosa que la ley los obliga en el artículo 32 de la Ley Orgánica de las Alcaldías. Aquí fue, ya lo has dicho, el tema de las investigaciones para encontrar la fuente del agua que estaba afectada en la alcaldía Benito Juárez. Sin embargo, también recibimos denuncias por parte de vecinas y vecinos. Como informamos en la conferencia de prensa, de hecho, en este momento estamos llevando a cabo una investigación en 3 predios más, donde los vecinos han señalado que se presenta el mismo caso, es decir, casas unifamiliares que tienen un uso de suelo tal vez para 2 o 3 pisos, son demolidas y ahí se construyen edificios de departamentos que están completamente fuera de toda proporción, fuera de lo que indican los programas delegacionales de desarrollo urbano en términos del equilibrio urbano. Por cierto que en 2 casos también se detectó que no se había solicitado el dictamen de la Dirección de Patrimonio Cultural Urbano de la Seduvi, lo cual constituye una falta administrativa adicional. Es decir, hay una constante que es la de no observar la ley, la de no aplicar las normas correctamente y la de permitir que se dé esta situación tan grave que además, pues desde el pasado sexenio tuvo como efectos lo que ya conocemos, es decir, como se comprueba aquí, la corrupción inmobiliaria no solamente afecta la calidad de vida de las personas, tiene efectos diversos, efectos económicos, efectos que tienen que ver, por ejemplo, con el acceso a la vivienda de millones de personas que al ver encarecido el suelo, pues no pueden adquirir una vivienda y también tomando en cuenta que esto aumenta incluso el valor de las rentas en la Ciudad de México. Sin duda, y se vulnera también el derecho del acceso a la vivienda de las y los capitalinos. Nada más para cerrar entonces la idea y para agradecerle también mucho por su tiempo. Si vecinos, vecinas de la alcaldía Benito Juárez identifican que algún edificio probablemente tenga pisos irregulares, pisos excedentes en su colonia, en su calle, en fin, ¿puede acudir a la Seduvi y presentar ahí la denuncia? Por supuesto, en la CEDUVE hay siempre puertas abiertas y hay un equipo especializado en recibir desde hace 2 años este tipo de denuncias. Y por supuesto también decir algo, a quien está buscando comprar un departamento, cerciorarse de lo que señala la zonificación del uso de suelo para ese departamento, porque se corre el riesgo de, siendo un comprador de buena fe, adquirir un departamento que, por ejemplo, no pueda tener en un último momento, una vez condominizado un inmueble, un certificado de uso de suelo, y eso por supuesto que también es algo gravísimo porque
quienes han producido este tipo de anomalías en el desarrollo urbano, alterando además el mercado inmobiliario y un conjunto de cosas más, pues ponen en riesgo el patrimonio de las personas, además de generar, de propiciar otro tipo de situaciones de riesgo, como son, como son los riesgos de la seguridad estructural. Nosotros trabajamos para la gente, estamos atentos a lo que la gente nos dice y creemos que el desarrollo urbano puede transcurrir con orden, con certidumbre. La mayoría de los constructores y de los desarrolladores inmobiliarios trabajan con apego a la ley. Hay que decir que el caso del cártel inmobiliario es sobre todo un caso de funcionarios que han incurrido en lo que hoy se tipifica como el delito de corrupción inmobiliaria. La mayoría de los habitantes de esta ciudad y también de los empresarios inmobiliarios procuramos trabajar con apego a las normas, con ética de la responsabilidad, y esto pues no ha ocurrido en la alcaldía Benito Juárez en términos de lo que vemos y en lo que se refiere a la actuación de las autoridades de la demarcación. Secretario, pues le agradezco mucho por su tiempo, por esta explicación y también por aclararnos que si hay una problemática así, la gente puede acudir a la CEDUBI para que se verifique que no haya pisos excedentes. Le agradezco mucho por su tiempo. Buenas noches. Gracias a ti, Braulio. Estamos pendientes y seguiremos informando. Y mire, el Monumento a la Revolución está listo para celebrar a las madres de la ciudad.